Somos la vid, la iglesia que Dios desea. Una iglesia centrada en la autoridad de las Escrituras, el desarrollo de buenas y sanas relaciones y cuidado pastoral. Queremos que los cristianos piensen bíblicamente y que aborden los desafíos de la vida bajo el poder del Espíritu Santo. Bienvenidos. Buenos días para todos, mis hermanos, bienvenidos. Y después de estas alabanzas al Señor, esta adoración, seguimos con Él, vivimos con Él y estamos en Él. Y no podemos apartarnos ni un instante. Él no se aparta de nosotros, Él está con nosotros. Recordemos que su nombre es sobre todo nombre. Él es Señor de señores, dice la palabra, y como tal, inigualable. Ya veíamos ahora a las preguntas de Angélica los atributos de Dios tan hermosos, tan preciosos, y que Dios nos dé mucho discernimiento para poder apreciar sobre todo la creación, todo lo que Él es y todo lo que Él ha hecho, que es su creación. Quiero que oremos porque el Señor disponga este tiempo para poder concentrarnos en lo que vamos a escuchar, discernir la palabra del Señor y hacer la aplicación a nuestras vidas. ¿Cuál es la relevancia de lo que hoy vamos a recibir como una enseñanza de lo que el Señor está haciendo en este tiempo y en este Evangelio de San Marcos, de Juan Marcos? Quiero que oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Gracias porque estamos aquí con un propósito: alabarte, bendecirte, honrar, Señor, tu nombre y darte muchas gracias por todo lo que tú haces, estás haciendo y seguirás haciendo en nuestras vidas, porque no te cansas, Señor, de bendecirnos y de hacer misericordia con nosotros cada día, renovándolas cada día. Tenemos esa fe y esa esperanza, Señor, que no hay otro como tú, ni a nadie más podemos dar la gloria y el honor. Señor, bendecimos la vida de nuestro pastor Héctor David, allá en esas lejanas tierras, cuando tú lo has enviado con un propósito, que él pueda, como siervo tuyo, hacer todo conforme a tu palabra, conforme a lo que tú le has enseñado. Y mientras tanto nosotros aquí, con la asistencia de tu Espíritu Santo, Señor, nos disponemos a predicar, a enseñar y a traer, Señor, a nuestras vidas los principios, todo aquello que tú quieres que nosotros conozcamos de ti y que lo pongamos por obra, sobre todo, que podamos renovar nuestras mentes a través de tu palabra, que podamos ser unas personas diferentes, cada día diferentes. Estamos en camino de santidad, estamos en tus manos. Vamos de la mano del Espíritu Santo rumbo a la glorificación en tu segunda venida. Señor, que nos encuentres a nosotros, Señor, completamente dispuestos para recibir esa nueva tierra y ese nuevo cuerpo, Señor, que tú vas a hacer en nosotros. Bendícenos en esta mañana en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor y Dios. Amén y amén. Mis hermanos, pueden sentarse. Cada vez que nos reunimos, lo hacemos con varios propósitos. Y hoy ese propósito no es ajeno, que es darle siempre la gloria y la honra al Señor. No hay otro como Él. Y por eso hemos estado viendo todo lo que el Señor ha estado haciendo a través de este Evangelio de San Marcos. Juan Marcos nos viene explicando todo lo que es un siervo, como Jesucristo, el siervo de Dios, perfecto. Y viene haciendo una serie de milagros. El Evangelio de Marcos es de acción. Nos enseña todos los milagros, todo el poder y todos los atributos que debemos nosotros discernir cada que estamos escuchando estos milagros.
porque el Señor está haciendo una obra perfecta en sus discípulos y nosotros podemos traerla ahora a nosotros a través de su palabra. Él está enseñándole a sus discípulos lo que deben aprender y prepararlos para después que ellos vayan y prediquen, que cumplan la gran comisión, y también nosotros. Estamos terminando el capítulo 7 del Evangelio de Juan Marcos y hemos visto en las últimas domingos cómo el Señor ha estado andando sobre el mar, ha estado intercediendo por sus discípulos, ha orado al Señor, y los discípulos, cuando estaban en el mar con viento contrario, se les aparece de manera espontánea y ellos creen que Él es un fantasma, porque ellos no entienden lo que el Señor le está enseñando. Van poco a poco. A veces escuchamos la expresión hombres de poca fe. No son incrédulos, pero su fe todavía está incipiente. Ellos no entienden que Dios está mostrándole, que Cristo está mostrándoles que Él es Dios y que todos los atributos que corresponden a la deidad están en Él: omnipotencia, soberanía, poder para echar fuera demonios. Luego viene a Genezaret, donde la gente toca su manto y sana, muchos sanan. Luego responden, el Señor preguntas sobre los escribas y fariseos respecto a la tradición. ¿Se acuerda cuando dicen que por qué sus discípulos comen sin lavarse las manos? Y el Señor les da la lección de lo que significa realmente lavarse las manos. Cuando los fariseos entendían que esto era importante y lo habían elevado a una categoría religiosa, el Señor le da una lección de que la importante no es lavar las manos, sino que su limpieza es no exterior, como lavarse las manos, sino interior. Y Él aprovecha y declara limpios todos los alimentos. Lo vimos en el pasaje de Marcos 7:9, y eso es importante para nosotros porque también traemos un trasfondo que a veces nos limita en algunos alimentos, pero en este tiempo el Señor de la iglesia, el Señor ha declarado limpios todos los alimentos. Y el domingo anterior vimos a Jesús yendo a Tiro y Sidón. Tiro sobre la costa del Mediterráneo, Sidón aproximadamente 40-45 kilómetros más al norte de lo que es hoy el Líbano, donde una mujer gentil, o sea, gentil quiere decir que no es del pueblo de Dios, Siro-Fenicia, o sea, de Fenicia y Siria, cuya hija tenía un espíritu impuro y estaba postrada a los pies de Jesús y le rogaba que echara fuera de su hija al demonio. Y el Señor accede por una causa. ¿Se acuerdan cuál fue la causa? La fe de esta madre, la fe de ella. Mucha actividad vemos entonces en el Evangelio de Marcos, que muestra a Jesús, decíamos, como un siervo que se compadece de las necesidades de las multitudes. Y hoy tenemos a Jesús sanando a un sordomudo. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 7, a partir del versículo 31. Y vamos a leer hasta el 37. Hay un pasaje paralelo en Mateo 15, del 30 al 31, que también vamos a tocar. Y dice así, leamos completo estos 7 versículos. 31. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Entonces, apartándolo de la gente, le metió los dedos en los oídos, escupió y tocó su lengua. Luego, levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Efata, que quiere decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y le mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más le mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Bien, entonces vamos a ir desglosando este pasaje interesante
porque tiene una forma de sanidad diferente a otras, muy diferente. Y eso trae una enseñanza, y como hay un propósito, porque el Señor nada hace sin propósito, pues vamos a escudriñarlo. Volviendo a salir de la región de Tiro, versículo 31, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. El Señor está ahora entonces en territorio gentil, no está en territorio judío. Marcos menciona algunas ciudades y regiones que él va visitando, y esto lo va a llevar varias semanas. Imagínense que está de Tiro, sube a Sidón, va al norte a Sidón, 40-45 kilómetros, viene por la orilla costado oriental del mar de Galilea, entra a Decápolis, 10 ciudades, 10 ciudades, una de las cuales se acuerda que era Gadara, donde echó fuera a un demonio, a una legión, exacto, correcto, de demonios. Como el Señor tiene un propósito, a veces uno dice, uy, pero semejante excursión, semejante tour que hace el Señor, tan largo, claro, demora muchas semanas, pero hay un propósito en ello. Él sale entonces de donde hace la curación de esta mujer sinofenicia, y Marcos dice con algún detalle que salió de la región de Tiro, pasa por Sidón y vuelve luego al sur pasando por la costa oriental del mar de Galilea, llega a Decápolis, y Marcos nos da como una ruta por dónde va, pero no dice a dónde va, realmente no dice a dónde va. Aparece Marcos en su relato diciendo que hay un sordomudo que le traen, sordo tartamudo, dice exactamente la Reina Valera, pero no dice el lugar, ni da detalles del recorrido. Simplemente sabemos que el propósito del viaje es ir enseñando a los discípulos quién es Él. Y segundo, también darse a conocer a las gentes, aunque en ocasiones restringe ese dar a conocer, pero por cuestiones de la oposición que Él tiene con los fariseos y con los escribas. Este propósito de Él, pues da un éxito, digamos, da fruto, porque en el capítulo 8 vamos a ver cómo Pedro ya declara que Jesucristo es el Mesías, ¿cierto? En la confesión de Pedro, cuando él pregunta a los hombres quién soy yo, y Pedro da una respuesta que el Señor, tú eres el Cristo, dice Pedro, y el Señor ya se maravilla de ver que los discípulos están por fin aprendiendo lo que tienen que conocer. Pero vemos inicialmente dos contrastes, una actitud y una petición. ¿Por qué lo desglosamos así? Porque en la interpretación tenemos que ir mirando los detalles de lo que consideramos que el Señor quiere que nosotros aprendamos como lecciones espirituales. Y de las dos vamos a ver primero una actitud. Tenemos una actitud y una petición. La actitud correcta, dice 32, y le trajeron un sordo y tartamudo, o sea, un hombre que sufre doble minusvalía. Primero era sordo, pero también hablaba con dificultad, porque aquí dice tartamudo, en otros dice sordomudo. Lo más probable que sea tartamudo es porque aprendió a hablar un poco antes de quedar sordo. Es posible. No se conocen los nombres de las personas que lo traen. Tal vez amigos, tal vez familiares del sordo tartamudo le llevan a Jesús, y aquí comienza la primera lección. Ellos con interés quieren y tienen interés en que el Señor haga su obra que ellos han conocido que el Señor hace, ya habían oído, y lo puede sanar. Estas personas acercan a ese sordo tartamudo a Jesús. Y aquí tenemos un ejemplo para nosotros. ¿Qué hacemos nosotros? ¿O a qué estamos siendo llamados? A acercar las personas a Jesús. Acuérdense que Mateo 28, lo que llamamos la Gran Comisión, dice: id, el Señor nos ordena, nos manda ir y hacer discípulos. O sea, hacer discípulos es traer a los inconversos a los pies del Señor. Y estos amigos hacen un esfuerzo para que Él sea sanado, y lo traen para que la enfermedad que lo agobia,
la discapacidad o minusvalía que tienen sea sanada. Vienen con la convicción de que el Señor lo puede hacer. Han oído lo que el Señor ha estado haciendo. Recordemos que Él ya estuvo por este territorio gentil de Decápolis. Para nosotros es traer a las personas a que el Señor las libre de la peor enfermedad. La peor enfermedad para el inconverso es el pecado, ¿cierto? Y por la obra redentora de Cristo Él los trae y lleva a vida eterna. De manera que nosotros estamos llamados a dar a conocer a las personas el nombre de Jesús y darles a conocer que hay un Dios vivo, y es un Dios vivo, pero es real, es un Dios cercano. Eso es muy importante para nuestras vidas. Y podemos preguntarnos a propósito, porque hacemos evangelismo, pero también tenemos que orar por las personas que nosotros queremos que el Señor tenga la misericordia que también tuvo con nosotros. Y yo les pregunto, ¿por quién está usted orando, por ejemplo, en este momento? Bueno, no digo en este momento ahorita, sino en este tiempo. ¿Qué personas y por qué personas está pidiendo que puedan conocer, que el Señor tenga misericordia y que ellos lo puedan conocer y que el Señor los pueda llamar a ellos? Tenemos siempre que mantener personas en nuestra oración. En nuestro tiempo de oración, en nuestro devocional, debemos tener personas, nombres de personas, amigos, familiares, algunos inclusive desconocidos de alguna manera, para pedirle al Señor que también Él se apiade de ellos y que tenga misericordia como la está teniendo en este pasaje. Pero si vamos a Mateo 15:30, que es el pasaje paralelo, vamos a ver cómo Mateo hace una exposición amplia de lo que el Señor está haciendo. En Mateo 15:30, en el versículo 30 dice: y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús. ¿Y qué pasó? Y los sanó. 31. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Mateo trae una panorámica de la multitud que viene a los pies de Jesús, que lo sigue, que dura muchos días, lo hemos visto y vamos a verlo adelante, dura días con Él, tras de Él, siguiéndolo. Y aunque no lo dice muchas veces, suponemos que el Señor también sanaba, pero enseñaba. Mateo se enfoca entonces, como vimos, en las multitudes. Mucha gente, traían mucha gente que acuden a Jesús para ser sanados. Pero Marcos, por alguna razón, se enfoca en un caso muy particular, que es el de sordo tartamudo. Este sordo tartamudo, me imagino, no he tenido la oportunidad de conocer a alguien cerca con esa minusvalía, con esas minusvalías, pero debe ser una situación muy, muy triste, muy difícil, muy desesperante, porque no puede conocer muchas cosas. Si uno lo escucha y no puede hablar y no puede expresarse, o no le entienden lo que dice, a pesar de que hoy en día hay una lengua que llamamos el lenguaje de señas, que llaman lengua, que no les permite expresar lo que ellos piensan, creen y sienten. Difícil, una limitación difícil. Muchos sordos físicos le traían al Señor, pero también, como hacemos la aplicación, sabemos que el Señor sabe y conoce que hay también muchos sordos espirituales. Y aquí es donde tenemos que ir haciendo lo que el Señor quiere enseñar. Los discípulos están aprendiendo, nosotros también, con una ventaja nosotros, tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda en la comprensión, en el discernimiento de la palabra. Ellos todavía no lo tenían, no permanente, no moraba en ellos. Y nosotros tenemos que trabajar primero con nosotros mismos, que no seamos sordos espirituales, y determinar cómo lo podemos ser. La actitud correcta
traen a Jesús a sus pies, a este necesitado, pero hay una petición que no es correcta. En el 32b dice, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y ustedes preguntarán, ¿por qué es una petición incorrecta? Al Señor no podemos decirle que lo toque y lo sane. Bueno, lo que pasa es que aquí estos desconocidos le piden al Señor cómo debe hacer el milagro. La gente que lo llevó le pidió a Jesús que pusiera la mano sobre el hombre, y seguramente no, así lo ha hecho en algunas oportunidades. En 6.5 y en 8.23 el Señor pone las manos sobre los enfermos y los sana, y eso no está mal. El Señor es totalmente libre de hacer como quiera, porque los amigos del sordomudo están convencidos de que el Señor puede y quiere sanarle, pero llegan lejos cuando le piden la forma de hacerlo. Vamos a ver una aplicación para nosotros. Es equivocado limitar la forma que el Señor tiene de obrar con las personas, porque lo incorrecto es decirle a Dios lo que tiene que hacer y cómo hacerlo. Pero a veces nosotros ponemos más atención en las formas más que en el mismo Dios. Nos interesa cómo lo hace y no quién lo hace. Y Jesús no acepta esas indicaciones y trata con este sordo tartamudo de una manera única. Porque Dios es Dios, Él hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Él es soberano, es uno de sus atributos. Nadie le puede decir al Señor qué es lo que tiene que hacer, ni cómo lo tiene que hacer. Isaías 40:13 en la traducción del lenguaje actual dice: ¿quién puede dar consejos al Espíritu del Señor? Es una pregunta retórica, la respuesta es nadie. Otra pregunta de Isaías: ¿quién sabe lo suficiente para aconsejarlo o instruirlo? O sea, ¿alguien puede instruir al Señor y decirle, mire, tiene que hacerlo, es así, así? Respuesta: nadie. Tercera pregunta: ¿acaso el Señor alguna vez ha necesitado el consejo de alguien? No, de ninguna manera. Entonces, cuando vamos comparando lo que la palabra nos enseña de quién es el Señor, nosotros vamos entendiendo por qué a veces nos equivocamos cuando queremos instruir al Señor sobre las formas de sanidad. El Señor es soberano en sus métodos. Tenemos un caso muy especial, interesante. Está en Segunda de Reyes 5 y los invito a que lo estudien. Ahora lo vamos a ver muy someramente para darnos cuenta cómo a veces determinamos al Señor en la forma de que Él debe hacer y cómo queremos que lo haga. Y luego de pronto un ejemplo por ahí práctico. Naamán es un sirio general del ejército muy afamado allá en su país. Y su esposa tiene una sierva judía. Y la sierva le dice a la esposa que en Samaria hay un profeta, que es Eliseo, que él puede sanarlo. Hacen unos arreglos, el general le habla al rey y el rey de Siria le escribe al rey de Israel, le manda una carta y le dice que le ayude. La carta le llega al rey de Israel y el rey de Israel dice: no, pero yo no soy ningún Dios para sanar. Rasga sus vestiduras y entonces Eliseo escucha y va y le dice: hay un profeta que sí lo puede sanar, que es el mismo Eliseo. En el versículo 9 de Segunda de Reyes 5 dice: bueno, entonces Naamán se va, ya con esas credenciales se va, ya sabe lo que tiene que hacer, y dice: llega Naamán con sus caballos y su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. O sea, ya Naamán, el general del ejército, le han dicho a dónde tiene que ir, no es al rey, es a Eliseo, a través de la sierva de su esposa, y llega allí. Y el versículo 10 dice: pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero. Mire dónde comienzan los asuntos. Ve y lávate 7 veces en el río Jordán, entonces tu piel quedará restaurada
y te sanarás de la lepra. Eliseo manda a un mensajero a que hable con este general y le dice lo que tiene que hacer. Y mire la respuesta en el versículo 11 de Naamán. Dice, Naamán se enojó mucho y se fue ofendido. ¿Qué no le gustó? Primero, que no fuera Eliseo. ¿Cómo así que me manda, yo un general y me mandan a un siervo, a un mensajero? Yo quiero hablar es con el que sana. Entonces dice Naamán, se enojó mucho y se fue ofendido. Y dice esto, yo creí que el profeta iba a salir a recibirme. Dijo, esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. ¿Qué está diciendo Naamán? Yo pensé que primero que era el profeta y segundo que él haría como yo quiero que haga, que coja su mano, mueva su mano, invoque el nombre del Señor y ya está. Asunto arreglado, lepra cancelada. Y fuera de eso, como el siervo que envía a Eliseo le dice que debe lavarse 7 veces en el río Jordán, y el río Jordán pues no era un río muy limpiecito, entonces, y lo conoce este general, entonces Naamán dice, hace esta pregunta, versículo 12, ¿acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? O sea, no solamente quiero que sea el profeta, quiero que sea colocando su mano, invocando el nombre de Dios, pero además que sean los ríos de mi país, o sea, a mi manera. Y hace esta última pregunta, ¿por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? O sea, ¿qué tiene de diferente que sea en el Jordán y no en uno de los ríos de mi país, que son más limpios? Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. No se hizo como yo esperaba que se hiciera. No cumplió mis expectativas. Este profeta, defraudado totalmente, sale enfurecido. Luego vienen los siervos y le dicen, no señor, venga, haga caso, vuelva y tal. Y al final, Naamán es sanado. Ahora apliquémoslo a nosotros. ¿Qué está pasando con nosotros cuando tenemos una necesidad y queremos que el Señor obre a nuestra manera e inclusive le damos instrucciones de cómo hacerlo? ¿Le ha pasado? A mí sí. Comenzando porque cuando uno llama a una EPS y dice, yo quiero que sea con el médico tal. Eso no es malo. Del todo malo. Pero yo quiero que sea con el médico tal, que a ese le tengo fe, dice uno. Y que sea en la clínica tal. Y cuando vamos, hacen como yo hago. Doctor, me duele la espalda y a mí me parece que usted lo que debe recetarme es tal producto o tal crema. Entonces yo le estoy diciendo, el médico tiene que sentirse ofendido porque yo le estoy diciendo al médico que yo quiero que me sane como yo creo que es sano. Entonces, ¿para qué médico? Pues yo lo hago. Me acuerdo de una pariente con un problema severo de una enfermedad. Entonces comenzó su trámite y pidió cita y ella decía, voy a pedir que sea en Bogotá, en la clínica de la Reina, o en la no sé cuánto y en la no sé qué. Y llegó a la EPS y la EPS dijo, no, a la clínica X, no voy a decir el nombre. Y ella se entristeció, porque dijo, pues que esa clínica acá ni es conocida. ¿Y a dónde me van a mandar? Al final entendió y se fue. Y después nos decía, todo excelente, inmejorable. Y allá fue donde recibió todo el tratamiento y fue sanada. Y no era una clínica, digámoslo así, 5 estrellas. Pero cuando ella entendió que debía doblar la hoja,
aceptar lo que allí le dijeron y creer que no es la clínica ni son los médicos, sino que ellos son instrumentos de Dios y es Dios el que sana, pues en esa cliniquita, digámoslo así como despectivamente lo tomó ya al principio, ahí fue sanada, con médicos desconocidos. A nosotros nos pasa de esa manera. Nosotros debemos decir de una manera positiva, no porque sea malo lo que dijo Moisés, sino lo hizo con un no. Nosotros debemos decirle al Señor: Señor, si tu presencia va conmigo, donde tú me digas que vaya, allá voy. Eso está en Éxodo 33:15. En realidad nosotros podemos también decir que el Señor trata con cada uno de forma diferente. El Señor no tiene métodos exclusivos para nosotros. Nunca debemos decirle a Dios los métodos que debería usar para contestar nuestras oraciones, no el cómo hacerlo. A veces decimos nosotros: a mí me gustaría, como el caso, bueno, Señor, si es en la clínica tal voy, pero si no es allí, lo que tú digas, allá voy. Desde que tú lo digas, allá voy. Hay asuntos que no podemos entender. Recordemos en Deuteronomio cuando dice que hay algunas cosas que el Señor nuestro Dios ha mantenido en secreto, pero hay otras que nos ha dado a conocer a nosotros y a nuestros hijos para que podamos obedecer, la que nos da a conocer. ¿Qué es lo correcto? Acercar a las personas a Jesús para que le conozcan. ¿Qué es lo incorrecto? Nunca decirle a Dios lo que Él tiene que hacer. Y aquí viene lo clave de los mandamientos del Señor y de la oración. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad donde quieras, como quieras, cuando quieras, con las personas que quieras. Versículo 33. Viene entonces el extraño milagro. El Señor hace 6 acciones muy diferentes a todo lo que ha estado haciendo. Dice el 33: y tomándolo aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo, tocó su lengua. Número 1, tomó aparte de la gente. ¿Cuál sería el propósito? Tal vez el Señor no quería que esto se volviera un espectáculo. Se lleva a este hombre muy apartado, además por su condición tiene que tratar con él de una manera especial. Él conoce las necesidades, no quiere incomodarlo delante de la gente, se retira un poco, pero los discípulos están muy pendientes y alcanzan incluso a escuchar lo que él le dice. Tal vez no quiere que sea humillado, no quiere que sea avergonzado. Y el Señor mete los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Como no puede hablarle verbalmente a esta persona, es posible que el sordomudo le esté haciendo señas de que, o el Señor habla, el Señor sabe que, pero le habla o dice algo y él le está diciendo que seguro que no y el Señor pues entiende ese lenguaje de señas, pero lo trata de una forma extraña y hace lo que el Señor quiere hacer con tal de sanarlo. ¿Qué hace el Señor entonces? Mete sus dedos en las orejas, en los oídos, y luego escupe. Es probable, porque como está el texto parece que fuera una forma como no muy, ¿cómo decimos?, higiénica, ¿cierto? Es probable que el Señor escupa en su mano y ponga la mano sobre los labios. Es probable, no lo dice así el texto. No podemos decir algo más allá, es lo que creemos como puede interpretarse hoy, pero no cambia nada esa forma de creerlo o entenderlo. Lo importante es que el Señor dice: hay que hacer algo con su lengua y lo puedo hacer y lo voy a hacer. Recuerde que en Juan 9:6, cuando restaura la vista de un ciego, el Señor escupe en tierra, hace lodo con la saliva y le unta en los ojos del ciego. En Juan 9:6, pero también en Marcos 8:23 dice que escupió en sus ojos, puso su mano sobre él y comenzó a ver. Inicialmente ve como árboles, personas como árboles. Bien, allá iremos. Debemos dejar que Dios haga lo que tenga que hacer. Hágase tu voluntad. Dios sabe qué es lo que tiene que hacer y tocar en cada uno de nosotros. Dice que levantó los ojos al cielo, 34, y gimió y dijo: Efata, sea abierto. Levanta los ojos al cielo, la cuarta acción, y la quinta gime. Y muy significativo estos detalles porque el Señor
recordemos la multiplicación de los panes también, en 6:41, dice, levantó los ojos al cielo, bendijo y partió los panes. Siempre el Señor trabajando en unidad con el Padre, siempre buscando la ayuda del Señor, Cristo, el Cristo hombre, buscando al Dios Padre, para que pueda actuar juntos en unión. Él sabe que del cielo es que viene la fuente de poder. Y gime, y el gemido del Señor es un gemido de dolor, de compasión, de misericordia con el sufrimiento de este hombre. Sabemos que el Señor se compadece de nosotros. Eso es una esperanza, pero es una promesa que debemos creer a pie juntilla, con fe pura, intacta. Hebreos 4:15, 16 dice que no tenemos un sumo sacerdote, que es Cristo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. El Señor se compadece de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos a Él. Cristo iba al Padre. Cristo iba al Padre. Dios sabe ese pensamiento que no le está dejando dormir a usted. ¿Qué es lo que perturba su sueño? ¿Qué es lo que trae aflicción a su vida? ¿Cuáles son los anhelos que usted tiene? ¿Cuál es la duda que tiene hacia el futuro? ¿Cuál es el temor de lo que pueda pasar con usted, con sus hijos, con su familia? Dios los conoce. Acerquémonos a Él con confianza, dice el pasaje, para alcanzar misericordia. Tenemos un Dios en un trono de gracia, un Dios de gracia, de toda gracia. Dios va a tratar con nosotros de manera que a veces nos incomoda, y eso también nos afecta, porque no es lo que nosotros esperamos. A veces suceden eventos que no están dentro de la capacidad mental de nosotros de imaginarlos, y suceden, y a veces como que la fe flaquea por esos eventos. No entendemos lo que está pasando, no sabemos, Señor, ¿a dónde nos quiere llevar? Y comenzamos a dudar, tal vez no tengo fe, tal vez no estoy orando como debe ser, etcétera. Pero lo que nosotros debemos hacer ahora es lo que el Señor, o lo que el minusválido hizo, es deje que el Señor meta sus dedos en sus oídos y que Dios toque su boca. Deje que Dios haga lo que tenga que hacer con usted. Por último, acción 6, y le dijo Efata, es decir, se ha abierto, ábrete. Repite nuevamente en arameo una palabra que es importante, como en Marcos 5 acabamos de pasar, dice Talita Kumi, niña, a ti te digo levántate. Ahora dice Efata, es decir, ábrete, en arameo. Los discípulos están, recordemos, apartados del Señor. El Señor se aparta con el sordomudo, pero no es suficiente no tan suficientemente apartado como para no poder ver y alcanzar a oír lo que el Señor dice, y por eso lo pueden plasmar aquí en este evangelio. El Señor pronuncia esta palabra, da esta orden, es un imperativo, e inmediatamente sus oídos fueron abiertos. Dice, y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. El poder de Dios se hace efectivo al instante y devuelve el oído al sordo, y lo que era aún más milagroso es darle la capacidad de hablar sin haber oído normalmente en el curso de su vida. Pudo hablar, los oídos se abrieron, su lengua fue liberada. Cuando antes balbuceaba o tartamudeaba, ahora está hablando claramente. Esos detalles que menciona Marcos transmiten la historia de que alguien fue testigo ocular, y recordemos que ese testigo ocular es Pedro, porque Pedro es el que le transmite todas estas narrativas y todas estas historias a Juan Marcos para que las plasme. La alegría de este hombre debe hacer
haber sido muy inmensa, como sucedía con todos los que sanaban, alegre, contento, y la fe de los presentes debe haber aumentado. El asunto es que aumentaba la fe ¿en qué aspecto de Jesús? En el aspecto de que Él es uno que hace milagros. Pero ese no era el propósito del Señor. El propósito del Señor es que lo conozcan como Él es y lo que Él es. ¿Y por qué debemos conocerlo? De manera que nos ha ocurrido a nosotros. Dios hace un milagro. Hay un evento del cual nosotros hemos estado necesitados y hemos estado orando. Y resulta que nosotros nos alegramos mucho y hemos escuchado testimonios impactantes de la fe de las personas pidiendo sanidad, pidiendo que algún evento se lleve a cabo, pidiendo que lo imposible sea posible, y el Señor cumple, atiende nuestras súplicas. Pero ¿qué pasa después que nos alegramos, le damos la gloria a Dios y se nos presenta inclusive un episodio de necesidad más pequeño que aquel que acabamos de pasar? La fe como que nos falta nuevamente. No recordamos lo que el Señor hace con anterioridad, y eso debía servirnos para que la fe fuera fuerte en un evento igual o menor, y sin embargo comenzarnos a hacernos preguntas. ¿Será que sí? ¿Será que el Señor me sana? ¿Será que puede pasar lo que estoy necesitando? Como fluctuantes en la fe, y así no debe ser, debemos ser constantes en la fe. Fe que crece como un grano de mostaza, es fe que tiene que ir aumentando, progresiva. 36. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y aquí también tenemos un par de cositas. Como extraño resulta que después de que alguien reciba un milagro no salga a contarlo. Pero el Señor por algo le dice que no lo divulguen, que no le digan a nadie. Pero pedirle a un hombre que acaba de recibir algo que es maravilloso para su vida, recibir la capacidad de hablar con normalidad y pedirle que guarde silencio, como imposible. Pero el Señor lo pide. El Señor en esta oportunidad lo pide. Y la gente ve que las credenciales de Jesús son los milagros, son las señales de que Él realmente es el Mesías anunciados por los profetas. Recordamos que Isaías decía: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, destapados los oídos de los sordos, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Por esta razón Jesús hizo constantes esfuerzos para evitar que se le conociera como un obrador de milagros. Pero la gente hasta ahora lo sigue por los milagros, no por lo que Él es. Inclusive sus discípulos, como lo vamos a ver más adelante. Cuando Él les dice: ustedes no entienden, ustedes no comprenden, oyen y no escuchan, y viendo no ven. Su misión y ministerio iba más allá de hacer milagros, porque Él no vino al mundo para ser uno que practica u obra milagros, sino que se le conociera como lo que Él es, el Salvador. Eso es lo primero. Él buscaba la fe de las personas en su persona, en su palabra, no en los milagros, no fe en la fe. Y cada vez que se desataba la popularidad, y más, recordemos en dónde estamos, en una región gentil, al oriente del río Jordán. ¿Y qué pasaba cuando, por la divulgación de estos milagros, eso llegaba a los fariseos? Más oposición hacia el Señor. La popularidad del Señor crecía, crecía y crecía. Pero la euforia de la gente entonces los llevaba a distorsionar el propósito del Señor. Recordemos
que vimos hace unos 15 días, que entonces ellos querían era hacerlo rey, pero rey terrenal, para que fueran librados de la opresión de Roma. Y ese no era el reino que el Señor había mencionado cuando dijo: mi reino no es de este mundo. Ellos no lo entendieron o no lo recordaron. Por eso el Señor manda a la gente a que no divulguen, porque Él no quiere que se precipite una persecución contra Él que pueda anticipar el propósito de ir a la cruz cuando la hora llegue. La falta de obediencia a sus mandatos de silencio revela que sus milagros son tan sensacionales que es inútil pretender acallar a quienes lo presencia. Pero el ser humano es muy peculiar. El mandato de no difundir lo ocurrido provoca a la gente a hacer exactamente lo contrario. Pero podemos entender que debió ser muy difícil callar algo tan extraordinario, tan grande, tan hermoso, pero la desobediencia nunca se puede justificar. Nunca. Si el Señor da un mandamiento, hay que obedecerlo, cualquiera que sea, no anteponer lo que a nosotros nos parece, ni siquiera por las emociones. Pero nosotros, en contraste, a pesar de haber sido mandados por el Señor a predicar el Evangelio por todo el mundo, y ahora sí a contar todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas y lo que hizo cuando Él estuvo aquí en la tierra, callamos. Nosotros callamos muchas veces en lugar de hablar, y tenemos el mandamiento de ir y predicar, de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, y no lo hacemos. Pero nosotros sí estamos. A nosotros el Señor nos dijo: y no divulguen lo que yo estoy haciendo con ustedes, al contrario, vayan y prediquen, hagan discípulos, cuenten a todos qué es lo que he hecho con ustedes. Los discípulos y la gente todavía están como armando un rompecabezas. Ellos no pueden ver la imagen completa, cuál es el propósito y quién es Él. Sin embargo, preguntaban: ¿quién es este que el mar le obedece? Después de la alimentación de los 5,000 preguntarían: ¿quién es este que con 5 panes y 2 peces alimenta a 5,000? Pues 5,000 hombres, 15,000 personas o algo así. Pero nunca encuentran hasta ahora la respuesta correcta. ¿Quién es Él? De manera que nosotros prediquemos del Señor, contemos las maravillas de Él y anunciamos. No es nuestro testimonio el que debe impactar, es el testimonio de lo que Jesús ha hecho en nosotros. No tenemos excusas. Moisés quiso sacar excusas cuando el Señor lo envió a liderar a la liberación del cautiverio de Egipto. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Y quién le puso la boca al hombre? O sea, nosotros no podemos decir: no, es que, Señor, es que nosotros no podemos, es que no conocemos los conceptos, es que todavía no sabemos la Biblia, es que no sabemos hablar, es que no tenemos elocuencia. ¿De quién le puso la boca? ¿Acaso no soy yo el que he puesto la boca a ustedes? El Señor no es el que da la vista y la quita, no es el que hace sordo o mudo al que Él quiere. Todo lo que el Señor está haciendo está mostrando algo que la gente, por la dureza de corazón, y sus discípulos especialmente, no pueden entender, y es que Él tiene el mismo poder divino. Y cuando decimos que Él tiene el mismo poder divino, estamos diciendo que Cristo es Dios, porque tiene sus propios atributos, sus mismos atributos. 37, versículo 37, y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo. Ahí puede subrayarlo: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. ¿Y a dónde nos remonta esa expresión, bien lo ha hecho todo? A Génesis. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno, excelente. Y la segunda frase, nos remontamos nuevamente a Isaías, quien promete que Dios sanará las discapacidades físicas y espirituales. Cuando dice en Isaías 35:5, se abrirán entonces los ojos de los ciegos
y se destaparán los oídos de los sordos, saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo. Estos ecos de la Escritura recuerdan la promesa de Dios de restaurar la creación. La sorpresa es que lo que está haciendo está produciéndose en territorio gentil, no judío. Y los gentiles forman parte del plan divino de salvación. Mire, ya estamos, contrario a lo que los judíos creían, que era solo para ellos, y el Señor sana a la hija de la mujer sirofenicia, gentil. Así fuera con las migajas, que fue lo que sorprendió como fea al Señor. Así sean las migajas del Señor, no importa, también cobija a los gentiles. Jesús demostró cómo va a ser el futuro reino del que es el Mesías. Vamos a entender un día todo lo que ha permitido que el Señor pase en nuestra vida, y es con un propósito. ¿No le ha ocurrido? Después de cierto tiempo comienza uno a armar el rompecabezas. Es que el Señor me llevó a acá parte porque era por esto y porque me llevó acá. Eso tenía un plan más allá. Nosotros entenderemos qué es lo que el Señor bien ha estado haciendo en nosotros. El Señor ha hecho bien todo lo que está haciendo y ha hecho con ustedes. Eso sí, tenga la plena seguridad. Y no nos vamos a avergonzar de las veces que hemos dudado, porque muchas cosas Él permite en nuestras vidas. Y aunque dudemos, Él no nos trata como incrédulos. Simplemente dice, hombres de poca fe. Hombres de poca fe es diferente a incredulidad. Los fariseos eran incrédulos, porque ellos atribuían a Satanás el poder de Dios y decían, de Cristo, y decían que Cristo estaba aliado con Belcebú. Los discípulos no son incrédulos, son de poca fe, que es diferente. ¿Cuál es el significado espiritual de este milagro? Aunque es un milagro en la esfera física, sin embargo, también ilustra los efectos del pecado en el hombre en la esfera espiritual. A causa de la incredulidad, los hombres no logran escuchar la voz de Dios hasta cuando no se les revela el Señor y creen quién es Él, quién es Cristo. Cuando obra el Espíritu Santo y abre las mentes de nosotros, de los incrédulos, de los que no lo conocen, y responden a la palabra, todas las ligaduras de nuestras lenguas y nuestro lenguaje cambió radicalmente y cambiará radicalmente. Y comenzamos a hablar distinto del Señor. Si antes no creíamos, si antes queríamos callar a las personas que nos hablaban del Señor y nos anunciaban la verdad de Dios, nosotros ahora hablamos diferente. El incidente sirve para reflejar la experiencia de los discípulos en este periodo. Recuerde que el Señor está haciendo un recorrido por muchas regiones, judías y gentiles, y el propósito es discipular a estos 12. Pero a ellos les costaba entender lo que Jesús hacía. Recordemos que ellos no entendieron lo de los panes. En Marcos 6, 52, después de la alimentación de los 5,000, dice 51, subió a la barca con ellos y se calmó el viento. Ellos se asustaron mucho y se maravillaban, pues aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Ellos sufrían de sordera espiritual. Eso es no entender lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Por eso a veces, en algunos casos, sufrimos de esa sordera. El Señor, ¿qué hace entonces con sus discípulos? Lo lleva aparte también. Trata personalmente, como en el caso del sordomudo, para que estos discípulos vayan abriéndose al conocimiento de Jesús. Y esa sordera espiritual se aplica en las Escrituras al pueblo de Dios. El pueblo de Dios no siempre abre sus oídos para escucharlo. Sabemos lo que el Señor ha dicho sobre un asunto y sin embargo hacemos oídos sordos a lo que el Señor ha dicho.
sordera espiritual. ¿Por qué? Por muchas circunstancias, el ajetreo, la precipitación, la vida moderna, el celular, la televisión y tantas distracciones que no nos permiten escuchar, percibir la voz de Dios. Apagan la voz de Dios. Como la semilla que cae entre espinos, afanes, las riquezas, las codicias. Y nosotros tenemos que aprender a apartar tiempo para el Señor, para escuchar con más claridad y entender lo que nos está diciendo. La narración de Marcos muestra que Jesús desea curar la ceguera y la sordera espiritual de sus discípulos, apartándolo de la enloquecida multitud. ¿Y qué quiere decir ese apartar desde el punto de vista espiritual? Que tenemos que apartar tiempos y retirarnos a solas con Dios, salir del ajetreo diario, permitir que el milagro del poder de Jesús penetre en nuestros oídos, que su palabra venga y nos transforme. Poder oír la palabra de Dios de un modo fresco y transmitírselo a otras personas con mayor claridad. Que el propósito de esta semana sea que nosotros podamos ir despejando nuestra vista, nuestros oídos y alistar nuestra boca para predicar lo que el Señor está enseñando y ha enseñado en nuestras vidas. Y podamos decirle, como vamos a hacer en esta oración, y digámosle al Señor: Señor, ayúdame a escucharte todos los días, a escuchar su voz por medio de su palabra. Y dígale: Señor, yo deseo que mi relación personal contigo sea de más intimidad. Ayúdame a estar aparte contigo cuando me llames. Abre, Señor, los sentidos espirituales, los míos y los de aquellas personas que no oyen con claridad, que no saben comunicarse con Dios y que inclusive sus oraciones son repetitivas. Señor, gracias porque éramos totalmente sordomudos espirituales. Señor, pero bendecimos el día cuando Jesucristo tocó mi corazón, cuando empecé a conocer a Dios de una manera diferente, cuando puedo acercarme a este libro, a esta Biblia, a esta palabra tuya y entenderla. Señor, que no me olvide a diario que yo no tengo que enseñarte los métodos. Cualquier método tuyo es mejor que cualquier método humano. Y que siempre podamos decir con certeza: hágase tu voluntad, porque tus caminos son mejores que los nuestros. Descansemos en Él, confiemos en Él. Si Él lo hizo antes y lo ha hecho antes, lo hará también después. Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Señor, confiamos en ti y tenemos muchas necesidades, las propias, las de nuestra familia, tanto la biológica como la familia de la fe. Y oramos, Señor, para que, como tú has tenido misericordia con todos aquellos sanados, a pesar de su falta de fe, a pesar de su escasa fe, también, Señor, con nosotros tenga misericordia las veces que hemos fallado en nuestra fe. Ayúdanos, como a los discípulos, Señor, a incrementar la fe. Aumenta nuestra fe. Que nuestra oración sea siempre centrada en el poder tuyo y en la persona de tu Hijo Jesucristo. Porque no hay otro Dios. Nadie es como tú. Que esta semana, Señor, nosotros admiremos las maravillas tuyas, que en cada evento podamos ver de Cristo Jesús sus atributos de deidad, que podamos admirar la creación y a través de ella saber que no fue de la nada nada sale, que fue tu obra creadora, incluyéndonos a nosotros, y que tu amor es inconmensurable, es inigualable y es inagotable. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén y amén.
Somos la vid, la iglesia que Dios desea. Una iglesia centrada en la autoridad de las Escrituras, el desarrollo de buenas y sanas relaciones y cuidado pastoral. Queremos que los cristianos piensen bíblicamente y que aborden los desafíos de la vida bajo el poder del Espíritu Santo. Bienvenidos.